Muy buenos días. ¿Cómo están? Buen día. Llegó el día. Llegó el día. Muchas gracias. Muchas gracias, apreciado presidente, amigo Alberto Fernández, por aceptar esta invitación. A su señora esposa, a la señora Fabiola. Hace 40 días nació Francisquito, y a pesar de tener 40 días le tenemos aquí a la pareja presidencial. Ojalá, mi amor, que te sirva de motivación, que estoy todavía en condiciones de buscar mi nena. ¿Verdad? Me merezco un saludo muy especial a los cancilleres, canciller de la República Argentina, de la República del Paraguay, a los directores de ambas márgenes, al señor Devido, muchas gracias, y al expresidente de la República, don Nicanor Duarte Frutos. Ojalá que quede ya como un antecedente que se pueda repetir de que los expresidentes podamos ser directores de la entidad binacional, ya se quedó. Y a su señora esposa, doña Gloria, muchas gracias, mi querido presidente, por todo el apoyo. Al señor vicepresidente de la República, Hugo, a su señora esposa, a los distinguidos visitantes que le acompañan a la comitiva del señor presidente Fernández. Veo que hay varios diputados que les acompañan, muchas gracias por su presencia, al embajador de la Argentina en Paraguay, a todas las autoridades, al intendente, mi querido Charlie, intendente de Ayolas. Gracias por tus palabras, por tu reconocimiento a mi querido amigo gobernador Carlos Arrechea, a su señora esposa, futuro diputado del departamento de Misiones. Y a todos, realmente, como ya dijeron quienes me precedieron en el uso de la palabra, pero vale la pena volver a mencionar lo importante que significa este día para los propietarios de las 1.136 viviendas aquí de Ayolas. Yo decía, mi querido presidente, que independientemente a las grandes obras de infraestructura que podamos dejar como legado, como la maquinización del brazo Añacuá, que de hecho es la mayor generación de potencia después para el Paraguay, después de la represa de Itaipú y de Yacyretá en toda su historia, que por años corrió el agua sin producir nada para nuestra binacional, hoy es una realidad en proceso de construcción. Y en el informe hablaba de algo muy importante, de la estimación de costos que tenía la obra y al costo que fue adjudicada a la obra, que significa casi un 45% menos de lo estimado del costo de obra. Significa que fue una licitación transparente que permitió la competencia de los diferentes grupos empresariales y que se adjudicó con un gran ahorro sobre la estimación de costos. Entonces también hay que hablar de la integridad y felicitar a ambos directores por la integridad del proceso, que significó un gran ahorro para la entidad binacional Yacyretá. Pero más que eso, lo que yo le comenté al presidente Fernández, y hoy quiero comentarles a todos, que las veces que me he candidatado para algún cargo, me candidaté ya en varias ocasiones, algunas gané, otras perdí,
como forma parte de todo proceso democrático, pero en un lugar donde nunca perdí fue aquí, en el distrito de Ayola. Hice varios compromisos, mi querido presidente, que usted me tiene que ayudar a cumplir. Uno de esos compromisos fue permitir la integración de Ituzaingó y el distrito de Ayola. Que ya dimos un paso y entendiendo la complejidad del proceso de construcción de la maquinización del brazo Añacuá, creo que con un poco de inversión en el lado argentino podemos solucionar y darle y permitirme, mi querido presidente, cumplir con ese compromiso de campaña que hice con este noble pueblo ayolense. También hice esta promesa de que íbamos a entregar en nuestro gobierno de manera gratuita las 1.000 viviendas, que hoy forma parte de una gran realidad, un hecho histórico, para dignificar la vida de los ayolenses, de quienes construyeron y de quienes vinieron a esta tierra para ser protagonistas y testigos de lo que pueda ser el talento humano en armonía con la naturaleza. Lo que acá se hizo, esta gran obra, en el año que se hizo esta obra, se refleja el gran talento del ser humano en armonía con la naturaleza para hacer una gran obra que le permitió a la Argentina y al Paraguay migrar de una matriz energética de energía no renovable a energía renovable, limpia y renovable, como produce la entidad binacional Yacyretá. Y decía que el gran legado, independientemente a las obras, es reconstruir esa confianza entre autoridad y pueblo. Muchas veces, desde los procesos electorales, se construyen mensajes que se tienen que volver obligaciones y que se lo tiene que hacer con mucha responsabilidad. Yo cuando me candidaté presidente intenté, al recorrer el país, al pedirle el apoyo a nuestra gente para permitirme ser conductor de la nación paraguaya por 5 años, traté de hacer solamente compromisos que podíamos cumplir. Y este fue uno de los compromisos, que hoy forma parte de una bella realidad. Y muchos otros en cada rincón de este país. Y a pesar de los tiempos difíciles que nos tocó, a mí me pregunta la gente, presidente, si te hubiese gustado ser presidente de tu país en un tiempo más fácil. Y yo les digo, yo acepto los designios del Señor Todopoderoso y los desafíos que me puso el destino. Y para mí fue una honra guiar a la nación paraguaya en uno de los tiempos más difíciles de la historia de la humanidad. Y lo hemos hecho dando todo por nuestro pueblo. Y ahí también se vio la mano solidaria del presidente Fernández, que en un tiempo donde Paraguay no tenía vacunas, nos ayudó con logística para que recibamos vacunas en esos tiempos duros que Paraguay necesitaba de la mano amiga de un pueblo amigo. Así que gracias, mi querido presidente. Y tenemos muchos otros desafíos con la hermana República Argentina. Y agradezco al presidente Nicanor que haya mencionado las figuras de ambos presidentes que en su tiempo tuvieron esta visión. El general Perón, gran amigo del Paraguay, y el general Alfredo Stroessner. Hoy nos toca a nosotros continuar esa historia que iniciaron ellos, de fortalecer estos vínculos de integración, porque Yacyretá
es la mejor muestra de una integración justa para prosperidad de ambos pueblos. Y hoy damos un paso más con esta maquinización del brazo Añacuá, pero principalmente, como dice el Papa Francisco en su última encíclica, dice él que el gesto más noble del ser humano es desatar procesos cuyos frutos van a ser recogidos por otros. Y hoy estamos desatando procesos con esa obra cuyos frutos van a ser recogidos por otras generaciones. Y también estamos aquí hoy haciendo una justicia histórica con los moradores de las viviendas, que hoy realmente cumplimos la filosofía doctrinaria del partido a quien represento. El Estado servidor del hombre y de la mujer libre. Hoy son libres al tener una vivienda digna. Muchas gracias mi querido presidente, primera dama. Muchas gracias y felicitaciones a todos ustedes. Que Dios bendiga a nuestros pueblos. De esta forma, señor.